Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la Capilla de la Fe. Soy su servidor, Pastor Luis Mancebo. Soy el pastor de las iglesias de Virginia Beach y Península. Trabajo para la Potomac Conference. En esta ocasión vamos a hablar del tema No me avergüenzo. Y quisiera por favor invitarte a que inclines el rostro conmigo para pedir la dirección de Dios. Padre, gracias porque tú eres bueno y gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque tú quieres bendecirnos y gracias por el don de tu Espíritu Santo. Por favor, Padre, ayúdanos a entender tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía, sino que muchos puedan ser alcanzados por ella. En Cristo Jesús. Amén. En la vida cristiana, a veces tenemos desafíos. Los cristianos somos diferentes y las personas nos notan diferente. En la manera en que actuamos es diferente. La manera en que hablamos es diferente. La manera en que comemos es diferente. Eso nos hace diferente. El mundo no acepta a las personas que son diferentes. Por lo general, hacen burlas de los que son diferentes. Pero que sea diferente no significa que está equivocado. Tú puedes ser diferente para bien o puedes ser diferente para mal. En Cristo Jesús somos diferentes para bien y el mundo no nos acepta. Eso dijo Jesús. El mundo no los acepta porque ellos no son del mundo, porque tú me los diste, por eso no los acepta. Nosotros somos de Jesús, por eso el mundo nos ve diferente. Pero este desafío hace que muchas personas se sientan avergonzados en algunos círculos sociales, en algunas situaciones que tienen que enfrentar por sus diferencias. Pero hay una cosa interesante, es que cuando nosotros comenzamos a analizar la vida, cómo las personas actúan, sus consecuencias, el poder de Dios, las bendiciones de ser fiel, las bendiciones de servir a Dios, entonces nosotros podemos decir, no me avergüenzo de ser cristiano, no me avergüenzo de seguir a Jesús, no me avergüenzo de buscar su nombre, no me avergüenzo de servirle siempre, no importa que sea el único. Crecí en un lugar donde la iglesia trataron de abrir un grupo cuando apenas estaba pequeño. Conocí la iglesia, tenía como 7 años. A través de trabajo con jóvenes y conquistadores, el líder que fue ganó mi corazón para Jesús cuando aún yo era un tierno niño. Llegó el momento en que el grupo se disolvió. Muchos de los que habían conocido de Jesús abandonaron. Y yo había conocido a Jesús. Y cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú no puedes volver a ser el mismo. Hay un cambio en tu vida. Por lo tanto, en el pueblo donde me crié, ellos me veían el sábado, que yo estaba vestido diferente, que yo salía a un lugar donde a veces tenía que caminar muchos kilómetros para llegar a la iglesia, iba con una corbata y la manera en que estaba vestido todo el mundo estaba mirando y hacían comentarios. ¿Y por qué se viste así? La gente decía, es que él pertenece a una iglesia que van en sábado, es porque él es esto. La gente me veía como si fuese alguien que había llegado tal vez de otro planeta, porque era diferente, actuaba diferente, comía diferente, hablaba diferente. En la historia de la Biblia encontramos donde hay tendencias, donde hay una mayoría que quiere hacer el mal, pero nosotros debemos mantenernos firmes de parte de la verdad. A través de la historia nosotros encontramos que muchos de los de la iglesia cristiana sufrieron porque ellos quisieron ser diferentes. Esteban, uno de los primeros seguidores de Cristo, fue apedreado, fue el primero muerto por causa de Cristo, porque era diferente. Santiago fue decapitado, porque él servía a Jesús, porque él amaba a Jesús, porque él se había entregado a Jesús. Mateo fue matado en Etiopía, porque también amaba a Jesús. Jacobo fue aserrado en pedazos, por amor a Jesús. Matías fue apedreado y decapitado, por amor a Jesús también. Andrés fue crucificado porque era diferente, porque amaba a Jesús. Marcos fue arrastrado hasta morir. Pedro crucificado con la cabeza hacia abajo. Judas, el que la Biblia registra como el hermano de Jesús, le dispararon con flechas hasta matarlo. Tomás fue atravesado con lanzas. Lucas fue ahorcado, Simón fue crucificado, Juan fue exiliado a Patmos,
Primero trataron de matarlo, pero Dios no permitió que lo matasen, porque Dios tenía un propósito especial con Juan. Lo pusieron en una caldera llena de alquitrán, pero no pudo morir. Dios tenía un plan. Y después que vieron que ya no podían más con él, lo exiliaron y lo llevaron a la isla de Patmos, a donde ahí escribió el libro del Apocalipsis. Más de 50 millones de personas han sido matadas porque no se avergonzaron del evangelio, porque eran diferentes, pero diferentes para bien, diferentes para salvación. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 4, encontramos un ejemplo bíblico. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe. Él se mantuvo por la fe. Por la fe él fue fiel. Por la fe él fue diferente. Por la fe no se avergonzó de ofrecer la ofrenda que Dios le pidió. Por la fe. Te voy a preguntar. Cuando Dios te pide hacer algo a través de las Sagradas Escrituras, ¿tú no lo haces porque tienes miedo de lucir diferente? ¿Porque la mayoría hace otra cosa? ¿Porque otros seres humanos viven de otra manera? ¿Porque tus vecinos no piensan así? ¿Porque tu familia no piensan así? Te voy a desafiar a que actúes por la fe. No te avergüences y seas diferente. Por la fe, Abel ofreció mayor sacrificio que Caín. Hoy las personas hablan de Abel como un justo, como un triunfador. Hablamos de Abel como alguien que alcanzó gracia delante de los ojos de Dios, porque él no temió ser diferente. Hay un caso en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, los versículos 5 al 6 y también el versículo 13 de Génesis. Vamos a leerlo. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y dolió en su corazón. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. El mundo entero parecía estar contaminado. El pecado estaba tomando control de la humanidad casi completa. Había una familia, estaba Noé, estaban sus hijos y estaban las esposas de sus hijos, que se habían mantenido fiel a Dios. Ahora Dios le dice a Noé, le da una orden de que haga un arca donde se va a salvar su familia, y que aquellos que escuchen el plan de Dios también puedan recurrir y obtener la salvación. Noé aceptó, y durante 120 años Noé construyó el arca. Yo me imagino cómo las gentes pensaban. Los grandes filósofos, los grandes científicos, los grandes políticos, las personas de alrededor. Mientras Noé estaba construyendo el arca en una época cuando no había llovido y cuando la gente no conocía lluvia, y anunciaba al mundo que iba a ser destruido por lluvia, que iba a haber un diluvio, que todos iban a ser ahogados. Se burlaban. El hombre está loco. ¿Qué estás haciendo, Noé? Y yo me imagino que algunos en su tiempo libre sacaban algo y se sentaban para ver a Noé, para contemplarlo trabajar, para burlarse de él. Noé durante 120 años fue del que en el comentario de todas las gentes. Yo me imagino que en las noticias comenzaba a salir acerca de Noé, de los adelantos del loco Noé en la construcción del arca. El mundo
no estaba pensando. La violencia había aumentado, la maldad era grande, el pecado había contaminado a la humanidad. Noé había escuchado la voz de Dios y Noé estaba construyendo el arca. Él solo y todos en contra. Yo no sé, tal vez en tu escuela eres el único fiel. Los demás hacen cosas, salen, se endrogan, se emborrachan, se pervierten, pero tú eres diferente. Tú no lo haces porque tú crees que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque tú crees que tú eres un especial tesoro para Dios. Posiblemente todos los de tu casa, en la manera en que comen es diferente en la manera en que tú comes. Porque tú eres diferente. Por favor, no te avergüences. No te avergüences. Sé diferente para bien. Sé diferente para salvación. Sé diferente para que tu propia alma sea salvada y con tu testimonio otros sean llevados a Dios. Sé diferente. Aquel hombre apenas era un niño cuando él conoció a Jesús. Conoció el mensaje adventista en una familia donde nadie conocía de Jesús. Tal vez tenían alguna religión por tradición, pero no eran cristianos prácticos. Cuando él dijo que había conocido a Jesús, su padre con el que vivía, porque su madre había muerto, era huérfano de madre, le dijo: si tú sigues a Jesús, tú vas a tener que irte de la casa. Pero él se bautizó de todos modos y decidió seguir a Jesús. El padre cumple su palabra y le dice: tú tienes que salir de la casa. El hombre salió de su casa, lleno de tristeza, no sabía hacia dónde iba, pero él sabía que por la fe, como Abel, él tenía que ofrecer mayor y mejor sacrificio que Caín. Así que salió, tomó un bus y se montó. El chofer, después de muchas vueltas, le preguntó: ¿a dónde va? Y él con mucha tristeza dijo: yo no sé. La palabra de Dios dice que se quedó en él dice en su historia que se quedó en alguna esquina. Llamó por teléfono a alguien de la iglesia, una hermana lo recogió y le dio refugio. Luego fue enviado a un colegio adventista, donde trabajó fuertemente como alumno industrial y le fue bien. Terminó sus estudios y Dios lo hizo triunfar. Fue un ministro de Dios que predicó y participó en la ganancia de muchas almas para el reino de Dios. Tiempo después, su padre reconoció que él era diferente, pero diferente para salvación. Él era diferente para mejoría. Y su padre también aceptó a Jesús. No me avergüenzo, no te avergüences. En el Mateo capítulo 24, los versículos del 37 al 39. La palabra de Dios dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Es malo casarse? No es malo. ¿Es malo comer? No es malo. El matrimonio fue impuesto por Dios y comer y beber es parte de la necesidad del ser humano. Necesitamos esto para funcionar. Pero lo que le está haciendo hincapié en este versículo, lo que nos quiere decir, no es que eso es malo, es que la humanidad, en el tiempo en que estamos viviendo, va a estar viviendo como en los tiempos de Noé, distraídos con cosas aparentemente buenas o no malas, pero quitando su vista de lo que es eterno, quitando su vista de lo que es la voluntad de Dios. Como en los tiempos de Noé, estarán bebiendo, comiendo, casándose, dándose en casamiento. Posiblemente estás tan preocupado con tu trabajo que no tienes mucho tiempo para orar. Posiblemente
estés tan ocupado que ni siquiera para tu familia. Estás perdiendo a tus hijos, están en problemas cada día. Ya escuchaste que uno de ellos está en drogas. Estás en problema, porque estás tan ocupado en los quehaceres de esta vida que te has olvidado. Así estaba en los tiempos de Noé. Posiblemente tú sientas que porque las cosas están yendo bien, Jesús no va a venir ahora. Tal vez tú estás cómodo, no tienes tiempo para buscar la presencia de Dios, no tienes tiempo para pensar en ser diferente. O posiblemente no quieres irte al extremo y tienes miedo, ¿verdad? Y te conviertes en un cristiano liberal, donde los principios no tienen mucha importancia para ti. Y lo que Jesús dice y lo que Dios dice a través de su palabra, no hay que tomarlo tan en serio como lo tomó Noé, que está predicando y hablando por 120 años, hablando de un diluvio cuando nunca ha llovido. Y tal vez te levantas por la mañana y ni siquiera te recuerdas de hacer una oración a Dios y de poner tu vida en las manos de Dios. Te vas y pasas todo el día trabajando. Dios, porque te ama, está esperando que tú saques un tiempo especial para hablar con Él. Pero tú no lo sacas. Tú solo sigues tu rutina, sigue trabajando, sigue haciendo las cosas que normalmente haces. Regresa en la noche. Estás tan cansado que ni siquiera tiene tiempo para tu familia, ni para tus hijos, ni para tu esposo o esposa. Tal vez se siente un rato frente a la televisión, pero no tal vez para ver un programa cristiano, tal vez para ver deportes, tal vez para escuchar noticias y escuchar de la maldad que hay en el mundo. Y luego te vas a la cama y te olvidas de que Dios existe y está en control. Y vives una vida así. No tienes que avergonzarte mucho porque no estás viviendo diferente, a pesar de que alguna vez dijiste que eras cristiano. No me avergüenzo. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, yo quiero compartir contigo esto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Los seres humanos quieren tener poder, quieren hablar de poder, queremos sentirnos protegidos, pero el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para transformar las vidas. Es poder de Dios para salvar tu hogar. Es poder de Dios para salvar tu trabajo. Es poder de Dios para cambiar tu conducta. Es poder de Dios para limpiar tu vida de pecado. El Evangelio es poder. Eran unas conferencias en algún lugar. Llegó una señora. En la manera en que la señora estaba vestida, era de la manera en que ninguna esposa quisiera que su esposo se le acerque a una mujer así. Llegó con sus hijos a este lugar. Se esperaba muchas gentes, pero solo ella llegó. Su reputación no era muy buena en el pueblo, pero ella estaba en ese lugar. Y fue a la primera conferencia. Ella llegó a la segunda conferencia. Llegó a otra y otra vez a las reuniones. Pero algo sucedió. Al final de la conferencia, ella le pidió al pastor que quería ser bautizada. Pero la vida que esta mujer lleva, el tipo de vida que está llevando, ¿quiere ser bautizada? El pastor había estudiado la Biblia, habló con la junta de iglesia. La mayoría sentía que esta mujer todavía no estaba preparada. Trataron de conseguir la historia de María Magdalena en la Biblia, de los encuentros que había tenido con Jesús, de cómo Jesús la había salvado cuando estaba casi para ser apedreada porque estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Aquella mujer, María Magdalena, era prostituta y Dios la salvó.
Y hoy nosotros hablamos de ella como una mujer que se mantuvo firme a Dios y a quien Dios le transformó su vida. Esta mujer fue a la iglesia y fue bautizada. Su vida cambió. Su forma de vestir cambió. Su vida fue completa. Porque el evangelio es poder de Dios. Es poder para transformar vidas. Es poder para transformar la historia. Es poder para transformar la conducta. Es poder para transformar nuestros ideales. Es poder. El evangelio es poder de Dios. Pero es poder para salvación. No solamente una transformación para dejarnos aquí en la tierra y ya solo morir y no más. Es para salvación eterna. Lo que Dios quiere darnos es salvación eterna. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay excepción. La gracia de Dios es tan grande que no importa la magnitud de tu pecado, no importa lo profundo en que hayas caído, el evangelio de Dios es para salvación. Es para salvación a todo aquel que cree. Es interesante que dice al judío también y también al griego. Primero al judío y también al griego. Es interesante porque Jesús es judío y la salvación viene de los judíos. Y se le dio primero la oportunidad al pueblo judío, pero también está abierta para la humanidad entera. No hay excepción de personas. No importa quién tú eres. No importa el historial religioso que tú tengas. No importa lo que tú hayas creído a través de los tiempos. El evangelio es salvación para todo aquel que cree. Pero hay algo más. Es el que cree. Cuando hablamos de creer, a veces hablamos de una manera superficial de creer. Solamente voy a referir el libro de Santiago de pasada. No vamos allá ahora, usted lo puede buscar en el libro de Santiago en el capítulo 2, cuando habla acerca del creer. Hay dos tipos de creer. Un tipo de creer es un creer superficial. De acuerdo a lo que dice Santiago, yo lo voy a hacer como un creer al nivel de los demonios. Ahí Jesús dijo, los demonios, Jesús no el apóstol cuando escribe, los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, yo sé que hay Dios, yo sé que Él existe, yo sé que creo. Pero hay un creer, que es el creer que lleva a la obediencia. Es el creer que se aferra. Es el creer al que no le importa ser diferente. Es el creer que se entrega hasta el final. Es el creer que puede morir por Jesús y no le importa. Tuve la oportunidad de estar visitando el Coliseo Romano. Y tuve la oportunidad de ver las ruinas. Tuve la oportunidad de ver el lugar donde ponían al león, que hambriento salía para destrozar a los cristianos. Y ver aquel lugar donde se sentaban muchas gentes, los príncipes del imperio, el emperador, las personas que llegaban para expectar. Y en un lugar en medio, ahí estaban los cristianos. Ellos eran la burla. Las gentes se burlaban, la turba aplaudía. Era un espectáculo que todos iban a ver. Pero también ahí pareciera que está escrita con sangre la historia de hombres y mujeres, siervos de Dios, que no les importó llegar hasta la muerte, hasta el polvo, porque ellos no se avergonzaron del evangelio. Tuve también la oportunidad de ir a la cárcel donde estaba Pablo. Aquel lugar, allí estaba él, cuando escribía sus cartas a diferentes lugares, que él estaba listo para morir. Aquella tétrica prisión mamertina, allá estaba él, esperando. Aquel Pablo que había sido uno de los dirigentes judíos, uno de los hombres que pertenecía al Sanedrín, ahora estaba allá adentro como un prisionero por causa de Cristo. Y él escribe, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice que el justo por la fe vivirá, porque se manifiesta por fe y para fe. Yo no sé
¿Por qué situación de presiones está pasando? Posiblemente ha estado a punto de renunciar tu fe por la presión que hay alrededor de ti. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. Mantente ahí. Busca la presencia de Dios. Busca su presencia cada día. Pídale a Dios que vive en ti. Con tu frente en alta, proclama que eres cristiano. Dile al mundo en lo que has creído. Predica este mensaje, aunque el mundo crea que es ridículo predicar de Jesús. Mantente firme. Di ante todo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hay muchas cosas que yo no te puedo demostrar científicamente, porque lo que es espiritual y Dios es grande, no puede ser contenido en un tubo de laboratorio. Pero yo sí te puedo decir que aquellos que han optado ser diferente, se ha visto el cambio en sus vidas, el cambio en sus familias, el cambio en su conducta, la prosperidad en cada aspecto de sus vidas. Prueba con Jesús, búscalo a Él. No te avergüences del evangelio, mantente en su presencia, dile a Dios que tome control de cada aspecto de tu vida. Y cuando los demás se burlen de ti, cuando los demás piensen que eres ridículo, no tengas miedo, no tengas miedo de aparentar el ridículo por Cristo, porque Jesús, siendo Dios, Él también murió en la cruz y Él no se avergonzó. Él se hizo muerte, llegó hasta la muerte de cruz por amor a ti. Oremos. Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque a pesar de que Jesús es Dios, Él no se avergonzó, sino que se entregó a la muerte vergonzosa de la cruz para darme la salvación eterna. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que nos mantenga en ti, que nos ayude, que nos fortalezca y que nunca nos avergoncemos de ti. Gracias por todo. En Jesús. Amén. Imagínate Jesús colgando desnudo en un madero a la salida de la ciudad, donde todos lo veían. Todos se burlaban, pero Él no desistió en morir por ti, porque te amaba, no se avergonzó. No te avergüences de Jesús. Dios te bendiga. Dios sea contigo.